están realizando el primer viaje misionero, están yendo a predicar a otros países, a otro continente. Y dice aquí, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. ¿Y qué hicieron? Que empezaron de habladores, se sentaron. 15, por favor. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Les vieron los rabinos o los maestros? Porque eso luego se sale, ¿verdad? Se sale, alguien te pone mal de los que están abajo. ¿Y por qué? Se dicen, no, pues tiene su historial, a los pusieron mal. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Bien, vamos a ver si alcanzamos a ver dos situaciones que están aquí. El pasaje es más largo, pero hay una prédica del apóstol Pablo, y vamos, si alcanzamos hoy el tiempo, si no el miércoles. Pero vamos a ver primero que el apóstol Pablo se cree que en este viaje adquiere una enfermedad. Vamos a tratar de ubicarlo. Y ese es el número 1. El 2 es el estilo y forma de predicar. Aquí hay una predicación de él, que está descrita, una predicación de él. Y siempre es bueno, hermano, que nosotros sepamos diferenciar entre lo que es una enseñanza y entre lo que es una predicación. En la mañana nos dieron una enseñanza. Yo voy a tratar de predicar, porque a veces hacemos todo. Compartimos, enseñamos y predicamos, hacemos todo. Pero siempre cuando hay un estudio, hay diferencias. Los estudios llevan muchas citas. Las predicaciones llevan más ejemplos, llevan una reflexión de nuestros caminos. Y dentro de los apuntes que traemos, tenemos una estructura para no desviarnos. O sea, si usted dice, yo hago los hot cakes al revés, yo aviento la harina y luego el huevo y luego ya le echo la leche. No. Si no lo hace bien en la licuadora, le va a quedar una porquería. Está ahí. Aquí es igual. Si no hacemos una estructura, no nos va a quedar bien el mensaje. Entonces, las prédicas que están aquí en la Biblia, nada que ver con los métodos modernos, y más se vaya uno a confundir con motivadores. Unos son predicadores y otros motivadores. Motivador habla lo que tú quieres oír. Predicador dice lo que Dios quiere que escuches. Eso está bien fácil. Motivador saca un texto fuera de contexto y dice, me ayuda. Predicador trae un hilo, trae un texto y lo desbarata y se va sobre eso. Y entonces esas personas se vuelven expertos en predicar con textos aislados. Y entonces hacen algo bien fácil. Toman del texto las promesas, o sea, predican sin demanda, y por eso usted ve esos lugares bien emocionados porque no les ponen demanda. Ellos son de los que les gustan el puro dame y dame y dame y recibo y doble, triple. Dice el Señor que el triple es para ti. Como que suavizan todo. En fin, vamos a revisar el estilo, así le he llamado, revisando el estilo del apóstol Pablo. Le quiero enseñar algo que no está a primera vista. Ellos empezaron, vamos a ver la diapositiva. Ellos empezaron a recorrer algunas ciudades, y todas las ciudades no son... la del mapa, Anita, por favor. Esa mera. Ahí está, ya vimos de Jerusalén, salió Antioquía de este lado, Salamina, Pafos, y de aquí fueron a Perge y subieron a la parte de arriba hay otra Antioquía. Ahorita les voy a enseñar la diferencia de esas dos. Entonces estamos hablando de ese recorrido que hicieron y se tardaron sobre 3 años y medio. Perfecto, ahora sí ya. Entonces vamos a versículo 14. Empezó el recorrido, dice, ellos pasando de Perge, llegaron a la otra Antioquía, no a donde es la sede de la iglesia cristiana. Llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. ¿Y qué hicieron? Pues fueron a ver el terreno. Fíjese, hermano, que uno de los detalles sorprendentes del libro de Hechos
es el heroísmo que hay. Ellos se aventuraron, hermano, a hacer algo, a sacar el evangelio de su ciudad, del país que Dios escogió, de la ciudad que Dios escogió, y se atrevieron a ir a otros lados. Y no es fácil, hermano, por idioma, por costumbres, por lo que quiera. Entonces, Antioquía de Pisidia estaba situada, hermano, aproximadamente a 1000 metros sobre el nivel del mar. Usted sabe que no es lo mismo la oxigenación de aquí a nivel del mar. O sea, alguien va a la costa y se puede sentir mal, y pueden venir los de allá aquí y dicen, ¿por qué me siento mal? Porque aquí hay un montón de imecas y de chichimecas y de olmecas, ¿sí o no? Entonces hay personas que se sienten mal. Entonces no es fácil ir a predicar, porque la cuestión cultural como la cuestión física en la alimentación, hermano, todo es difícil. Entonces ellos fueron a predicar a un lado difícil, que es Antioquía de Pisidia. Entonces están las dos Antioquías, de donde salen y a dónde van. Y cuando llegan ahí, ellos empiezan a caminar. Tuvieron que cruzar, hermano, una tierra peligrosa llamada la Cordillera de Tauro, que es de las carreteras más difíciles de Asia Menor, porque estaba infestada de bandoleros. Es como hoy, hermano, este último tiempo que anuncian por televisión o por redes sociales que no viajen por ciertas carreteras. Y ahora que ya todos traen su cámara en su celular, pues ya te da miedo salir a todos lados, porque dicen la carretera que va a Querétaro, la carretera que va a Morelos, la carretera que va. Y entonces una de las carreteras más peligrosas que hay en México es una de las carreteras que está en Tamaulipas. Aún a los migrantes los secuestran. ¿Usted se imagina un migrante que viene saliendo de su país? ¿Usted cree que trae el suficiente dinero? Entonces ellos cruzaron por un lugar peligroso. La pregunta podría ser hoy en esta tarde, ¿por qué no se detuvieron a predicar a una ciudad que se llama Panfilia? O sea, hubo una parte que brincaron, y entendemos que no tomaron el camino fácil. O sea que se fueron a lo más peligroso. Si usted recuerda, dice la palabra que cuando salieron los judíos de Egipto, dice la palabra que el Señor los llevó por el camino del desierto, no los llevó por el camino corto. Dice, no va a ser que se vayan a regresar. Entonces ellos hicieron algo parecido, se fueron por el camino difícil, se fueron a hacer lo más difícil, y después, hermano, vamos a encontrar, cuando el apóstol empieza a mandar cartas, nos vamos a dar cuenta a qué ciudades él llegó. Entonces hay una carta a los Gálatas, pero no está marcado así, en Galacia, sino están marcados, que esa carta llegó a los de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, y estaban, hermano, en esa ciudad. Vamos a Gálatas capítulo 4. Esas ciudades que él predicó estaban en lo que es el territorio de Galacia. O sea que estos hermanos de Galacia, si usted ha leído esta carta, fueron de los primeros que se desviaron. Porque fue de los primeros que les predicaron. Dice así, Gálatas 4, 13 y 14. Dice así. Fíjese qué está sucediendo. Cómo él en ese recorrido se ve que se enferma o se debilita. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, ¿qué dice? O sea que él empezó el primer viaje misionero, y dice que encontró, ¿qué, hermano? ¿A causa de qué? De una enfermedad. O sea, el apóstol Pablo era de salud débil, hermano. Leo 14, dice así. Lea por favor el 14. O sea, en ese recorrido que le estoy enseñando, se cree que ahí es donde adquiere una enfermedad que ahorita vamos a ver. O sea que cuando llega a Galacia, a esas ciudades que le mencioné,
el apóstol Pablo estaba enfermo o debilitado. Y es que a lo que voy, hermano, es que no es fácil ser alguien con un ministerio itinerante y tener ausencia de salud. Me decía un hermano que acompañaba a un cantante internacional, dice, se nos está cayendo el pelo, dice. ¿Y cuál es el motivo? Dice, pues es que no todos tratan el agua igual. Y luego la comida les hace daño. Entonces imagínense cuando llega Pablo y empieza el primer viaje misionero, estaba enfermo, debilitado, y empieza una serie de preguntas sin respuestas. Algunos dicen que Pablo era de salud débil. ¿Cómo es alguien de salud débil? O sea, alguien ahorita se baja del auto, camina hacia acá y se moja y con eso ya le da pulmonía. Alguien come cualquier cosa de esas cosas difíciles como la verdura y dice, ¿la verdura te hizo daño? Me hizo daño. Ya para qué hablar del chicharrón, el queso de puerco y de esas maravillas. O sea, hay personas que con poquito se enferman. No me tapé o tápate bien, me mojé. Y entonces el apóstol Pablo llega un momento en que manifiesta que él tenía un aguijón en la carne, según la traducción que estamos leyendo, que no lo dejaba. Y que había estado en oración por mucho tiempo y Dios le tuvo que aclarar que esa enfermedad la estaba utilizando. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Versículos 7 al 9, él fue encontrando el propósito. Ya vimos que cuando llega a Galacia dice que llegó enfermo. Dice versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, le está encontrando el propósito a esa enfermedad, a esa dolencia. Me fue dado, ¿qué dice? La versión original dice una estaca, que es la mejor manera de decirlo, o sea, trae una estaca en su cuerpo. Un mensajero de Satanás que me abofetee, dice, para que no me enaltezca, ¿qué dice? Porque Dios lo estaba usando. Ustedes saben que cuando Dios usa a una persona se le puede ir el asunto y sentirse más de la cuenta. 8, por favor. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. De enfermedad. Y me ha dicho el Señor, vea la contestación, bástate, ¿qué dice? O sea, ya estás bendecido, estás usado. Obviamente él tenía que entender que Dios va a usar esa enfermedad. Porque mi poder se perfecciona ¿en qué dice? O sea, le está diciendo, me sirves enfermo. Y eso no es fácil de aceptar, que digan. Porque ahora muchos dicen, no, es que si está enfermo está maldecido. Si es pobre es maldecido, ¿no? Aquí le está diciendo que su poder se perfecciona. Y otras versiones dicen la enfermedad. O sea, si nosotros ponemos ahí enfermedad en vez de debilidad, lo vamos a entender mejor. Dice, mi poder se perfecciona en la enfermedad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades o en sus enfermedades, para que repose sobre mí el poder. Mire, hermanos, se han hecho muchas conjeturas, porque él no dice exactamente qué le pasaba, que qué sería ese aguijón o esa estaca. Y entonces, hermano, la tradición más antigua dice que Pablo sufría de jaquecas terribles. Y la explicación más probable es que padecía de las famosas fiebres de malaria vírica. Eso es lo que... O sea, que cuando él llegó ahí, es como cuando ahorita que se vino la pandemia y dicen, no, yo en mi país no llegó, ¿verdad? Vamos a pensar que no llegara la pandemia. Fui a tal lado y ahí la adquirí. Entonces lo que se cree que en el recorrido, el apóstol Pablo adquiere esta dolencia, una fiebre de la malaria vírica, y muchos creen, hermano, otros creen que es cuando el Señor se le aparece, o sea que ese resplandor lo dañó. Y dicen, hermano, los que saben que estos malestares estaban en ese tiempo, o sea, era lo que estaba de moda, para que me entiendan. O sea que era un mal de la zona, como pasa en ciertos lugares del mundo, cuando dicen, en tal lado está la fiebre bubónica, está el chikungunya, están todo ese tipo de infecciones que a veces traen los insectos.
Y entonces, hermano, dice alguien que en esa zona se caracteriza esa jaqueca y es como si le atravesaran un hierro caliente en dolor. Y otros más modernos dicen que es como si lo taladraran la sien. No se oye, ¿verdad? Lo saqué del empeño. Fui a lana fácil, dicen. Entonces imagina, hermano, los dolores que eran. Por eso él dice que cuando llegaba a una zona tenía que descansar 3 o 4 días porque le venía esa cuestión. Entonces, hermano, es muy probable que él haya adquirido esa fiebre de malaria, que la haya adquirido en esa parte, y que antes de llegar a Galacia se la quiso sacudir con un descanso. Esos son datos extrabíblicos. La cuestión es en esta tarde que a pesar de tener una dolencia, porque no lo vamos a meter a una enfermedad, siguió en el ministerio. O sea, cuando tú tienes un padecimiento que le llaman crónico, que dices ya está señalado, así empezó el apóstol Pablo, hermano, con una situación así. Y lo que llama la atención es que todos los que estamos aquí pasamos por situaciones normales. O sea, hermano, el evangelio no está para que se te haga la vida más fácil. La presencia de Dios no está para que te solucione todo. Y tú digas, tengo esta necesidad y voy a orar para que mañana a tal hora Dios me conteste. No hay de hermanos así. Yo tengo esta necesidad, ahorita oramos porque yo necesito que Dios haga esto. Tengo la fe, ¿ha habido esos? Y entonces, hermano, nosotros como iglesia pasamos por situaciones en las que vivimos todos los hombres. Todos pasamos por situaciones difíciles. Cuando se te muere una persona, ¿te duele o no te duele? Y más si es de los primeros padres, hermanos, hijos. ¿Te duele o no te duele? A todos nos pasa. Hay otros que los despiden de la empresa o se jubilan. Y como no se prepararon para el cambio, pues ahora se sienten unos inútiles, o sea, no saben, no entienden que ya fructificaron, ya trabajaron. Ahora hay que cambiar de actividad y te preparas mentalmente cuando dicen ya el otro año te vas a jubilar, te empiezas a preparar y así. Me quedé con las ganas de tomarme un taller de plastilina. Órale. ¿Sí o no? O no me digan los que somos de los 80s para abajo, que cuando vino la tecnología no te quedaste con las ganas de decir, ¿cómo es que en mi tiempo lo máximo era el reloj del santo? Y ahora que ves la tecnología y que no le sabes mover, ¿no te preparas? ¿Cuántos? Pues a veces te piden la casa donde has hecho vida y eso les afecta y se descarrilan. O alguien pudiera enfermar. O lo que a veces sucede, que por la genética traemos enfermedades y las detonan porque dicen, ¿a dónde les dio la diabetes? No, en ningún lado, ya la traes. ¿Qué fue lo que la detonó? Que el Cruz Azul perdió, le dio. Iba ganando y luego ganó. Se te detona, hermano. ¿Se puede detonar un cáncer? Sí. Uno dice, Dios guarde la hora, claro, hermano, pero aquí está el hombre más usado del Antiguo Testamento, hermano, que empieza su ministerio ya con responsabilidad. Diga, enfermo. O algo que pudiera pasar, un accidente serio de la que tú no te imaginas si alguien te lastima y te daña una parte del cuerpo. Y entonces, hermano, el apóstol Pablo inicia así, con esas enfermedades o debilidades. Y sabe que lo más grande, hermano, que lo continuó hasta el último día de su vida. Y muere guiando a sus hijos espirituales, hermano. Diga, enfermo. Usted puede ver, porque luego dicen, ¿y por qué no oraba por él? Él dice que él oró y que Dios le dijo que le servía enfermo. Usted puede ver un Eliseo haciendo milagros
Dice que murió ciego y enfermo. Ya con una tienes. Dice, murió de la enfermedad y murió Eliseo. Porque a veces, hermano, el evangelio moderno no entiende, no entiende, hermano, que Dios te puede usar de muchas formas. El hombre de los más usados en Estados Unidos tenía cáncer. ¿Y sabe para qué sirve en eso, hermano? Para que te inspires. Por poquito ya la irse a aventar la toalla. Bajamos, ahí está bien, Anita, ese versículo 7 en adelante, bajamos. Ahí está. El hombre más usado del Nuevo Testamento empieza a decir, hermano, lo que le pasa. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, ¿no? ¿Qué dice? Desmedidamente, porque Dios lo había usado. Dice él que ya aquí, ya había tenido una experiencia de ir al tercer cielo. Me fue dado, dice, híjole, una estaca, una enfermedad en mi carne, y lo llamaba así, un mensajero de Satanás, ¿para que qué? Para que no me enaltezca, dice. Hay un texto en Corintios que dice que lo menospreciaban, le decía la palabra es buena, pero su aspecto está chafa. O sea que, gloria a Dios, ¿verdad? Está bien difícil estar guapo y ungido, ¿sí o no? 8, por favor, léalo. Él haciendo milagros, señales y prodigios con una estaca en su cuerpo. Sigo leyendo 9. Y me ha dicho, aquí está la contestación, hermano. Bástate mi gracia, ya está mi gracia sobre ti. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis enfermedades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lea 10, por favor. Mire, hermano, este versículo está bien. Cuando usted oye a los famosos pastores de la prosperidad, o los siervos de los apóstoles, los grandes apóstoles y profetas, ellos, si algo tienen, es que no demuestran escasez. Si algo ellos demuestran es que tienen todo el poder, todas las facilidades. Por eso es que se hace atractivo que te lo vendan, que te digan aquí todos los de Benijín, que aquí tienes todo. Tienes la beca, o sea, dinero, tienes la casa segura, tienes todo, tienen hasta avión. Y cuando dicen, no, de este lado están los misioneros y allá en Egipto los matan, en la India los matan. ¿Quién quiere este evangelio? El de Pedro, Pablo y Juan. ¿Quién quiere el de Benijín y Luna? Todos dicen, gloria a Dios. Y entonces ellos, si el pastor no debe de ser pobre, uno entiende, hermano, que Dios es el mejor patrón y Dios a nosotros nos da. Pero es peligroso que el pastor esté en los dos extremos. Si no tiene, porque no tiene. Algo ha hecho el hermano, algo. Si tiene mucho, está saqueando embajadores. Todos esos que echan 5 y 10 varos, nos estamos desfalcando. No, pues nos ponía a pensar, qué bueno que vendí 20 años ropa al mayoreo. Cuando vean mi casa, dicen, no, el trabajo esta no es de embajadores. Y entonces vean al hombre más usado del Nuevo Testamento, diciendo en qué condiciones estaba. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo, ¿en qué dice? En las enfermedades, dice la versión original. En afrentas. ¿En qué? Necesidades. En persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué dicen? Así empezó el hermano. Y es bueno resaltar cómo empieza el apóstol Pablo. No fue cuando ya fue el final de su vida. Se cree que cuando empieza el primer viaje misionero trae como 50 años. Y es tan chido estar en esa edad. Bueno, a mí me faltan 10 para llegar. ¿Quién se inspira del apóstol Pablo, hermano? Que con todos los límites, y ahora, hermano, declarando que cuando empezó, llegó enfermo. Eso es bueno. Estamos ahí en el capítulo 13. Aquí está, versículos 14 al 16. Aquí llegaron a hacer ese recorrido, y aquí es donde se cree que tomó la enfermedad. Dice el 14, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia,
y entraron en la sinagoga un día de reposo. ¿Y qué hicieron? Lea 15, por favor. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a los discípulos, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Gloria a Dios, los vieron, y mira el respaldo de Dios, los vieron con cara de maestros. Si trae una palabra, y mira, entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Mire, hermanos, si alguien nosotros respetamos del Nuevo Testamento es al apóstol Pablo. Su entrega es de pocos, sus testimonios son iguales y sus resultados son impresionantes. Pero hermano, era como nosotros, diga, débiles. Usted se fija, hermano, cómo está su salud y verá que es débil. Fíjese, hermano, qué es lo que se cree cuando él ya es muerto. Ahí por el año 65, dejó algo así como 1000 casas de oración. Para no decir iglesias, no me gusta. Iglesia nada más hay una casa de oración. Aquí en cada ciudad donde llegaban ponían casas de oración, 1000. Y ahí fue el Gallo, Tito, Timoteo, por ahí jalaron al Juan Marcos otra vez. Entonces, hermano, lo que llama la atención es que fue fuera de su país. Porque cuando estás en tu país, aunque estés en otro estado, hay cierta comodidad. Él lo hizo en otros países donde no era cómodo. Fue de gran bendición, hermano. 13 cartas que están como testimonios de ese trabajo y que sirven hasta el día de hoy para guía en las congregaciones. ¿Quién dice amén? Fíjense, hermano, este pasaje que vamos a iniciar es importante porque está aquí una predicación del apóstol Pablo, y es bueno que veamos porque se parece mucho a la prédica que tiene Pedro en el capítulo 2. ¿Por qué le voy a decir esto, hermano? Porque actualmente, le decía en la introducción, que a veces te toca enseñar y a veces toca predicar, pero lleva una estructura que se saca de la Biblia. Título, introducción, desarrollo, aplicación, está en la Biblia. Usted puede ir al Señor, predicar y le encontramos las cinco virtudes de la estructura. Y entonces fíjese lo que le voy a decir, hermano, lo que representa un maestro y un predicador, así para que más o menos entienda el asunto. Los maestros y los predicadores son los cocineros de la congregación. Porque el cocinero, ¿qué prepara? Yo creo que usted nunca se pelearía con su cocinero, ¿verdad que no? Si usted llega a su casa y dice: ya no quiero comer, no quiero tu comida, o al menos de que esté usted medio mal de la cabeza, pero al cocinero no se le maltrata. Estamos ahí, más si tiene uno bueno. Si nos quedamos con el ejemplo de los cocineros comunes, cada cocinero tiene su toque, su sazón, igual los predicadores y maestros. Tiene su toque y su sazón. Tú cuando ves un lugar de comida normal y ves lleno, lo primero que piensas es que decir: han de preparar rico. Ya si piensa que porque ve fila en los comedores del bienestar, ya es porque estamos mal. Entonces, tú como cocinero, hermano, cuando ya encuentras tu especialidad, porque los cocineros hay en ensaladas, en postres, en pastas, en carnes. Tú como cocinero debes de conocer cuál es tu especialidad. Entonces de repente ves a otros cocineros y les ves los resultados. ¿Y sabes qué es lo que quieres aprender? Diga, secretos. Todo tiene secretos. Un cocinero normal dice: ¿por qué te queda así el guisado? ¿En dónde le echas la pimienta? ¿A qué horas le bajas a la mantequilla? ¿A qué horas le bajas la lumbre? ¿En qué momento va la cebolla? Todo tiene secretos, aquí es igual. Entonces, hermano, aquí en esta predicación que vamos a ver, se llama la estructura del mensaje y tiene los mismos pasos que tiene Pedro para predicar, que aprendió del Señor Jesucristo. Porque hoy, hermano, esa estructura no la están usando y tú te das cuenta cuando empiezan y dicen: abran la palabra, y toman un versículo. Entonces en ese momento ponte a orar.
porque te van a sacar de contexto muchas cosas. Y entonces empieza el apóstol Pablo a mencionar la paciencia y la visión que tiene Dios para con el pueblo de Israel, y les empieza a dejar en claro, ahorita lo vamos a ver, lo que es la obra redentora, cosa que ahora no se ve en muchos lugares. O sea, alguien dice, ¿por qué hay tanta gente? Porque les dan empoderamiento. Tú eres grande, todo lo que pisara la planta de vuestro pie es tuyo. Llega una muchacha y pisa con el que quiera. Ay. O al revés. Empieza, no hay va a fallar. Está chido. No se ve, hermano, y empiezan a empoderar a las personas. Y empiezan y toman otro texto, lo sacan y dicen, vean a Gedeón, y a poco así, y vean a Sansón, que usó la quijada de un burro, que no era con un burro completo, no sé. Y empiezan a hablar de humanismo, y no es predicación, porque cuando hablan de humanismo, están hablando puras cosas que tienen que ver con los hombres. Aquí Dios va a levantar empresarios, aquí Dios va, bueno, pura grandeza, hermano. Y entonces empiezan a disfrazar la doctrina evangélica, y todo lo empiezan a hacer, hermano, y empiezan a distorsionar todo de una manera perversa. Cuando empiezan a inventar milagros, cuando empiezan a decir, y cayó polvo de oro. Caray. ¿A poco sí? Por ahí se rajó uno, dice, es que nosotros lo ponemos en el aire acondicionado en Estados Unidos, dice. Ellos le llaman diferente a la diamantina. Y en el aire acondicionado antes del servicio la ponen, dice. ¿No es perversidad eso, hermano? Que planeen y que finjan una señal de esas. Entonces hacen campañas de milagros y señales, y si no hay un show, no va la gente. Entonces en esta prédica que vamos a ver, hacen a un lado ellos el mensaje de redención, hacen a un lado el servicio, la santificación, lo hacen de lado, pero tú eres grande y poderoso. Tú eres lo máximo, igual que el Chapulín Colorado, así, igualito. Entonces, hermano, empiezan a darte ideas y empiezan a decir que tú eres invencible, que el diablo te hace los mandados y te trae el cambio, el infeliz. Vamos a ver 6 puntos importantes de esta prédica. Número 1, vamos a versículos 39 al 41. O sea, de los versículos 17 al 41 es la prédica que está aquí del apóstol Pablo. 39 al 41. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado de todo aquel que cree. 40, por favor. Dice el 41, mirad, oh menospreciadores y asombraos, desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo, hermano? Empieza insistiendo que la venida del Señor Jesucristo es la consumación de la historia. Y entonces, hermano, el apóstol Pablo empieza a hacer un resumen de la historia de Israel para demostrar que culmina todo con la vida y la obra del Señor Jesucristo. Vamos a regresar a versículos 17 al 23. Vea, hermano, cómo empieza él a adornar su mensaje. Lo empieza a poner interesante para captar la atención. Dice así, le está hablando a hebreos, porque entró en una sinagoga. Dice, el Dios de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. 18, por favor. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia territorio. 20, por favor. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel.
Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, 22. Quitando les levantó por rey a David, que dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso lo conocen, último 23. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por el Salvador. ¿Y qué? Esa es una habilidad, hermano. Quien se dedica a predicar, enseñar, lo capta, lo ve y lo disfruta. Pero aquí hay una tremenda habilidad para narrar la historia, hermano. Es importante. Es importante cuando te toca narrar historia, porque si tú la narras mal, pierdes el auditorio. Y empiezas a meter muchos datos, empiezas a meter muchos números, ciudades, nombres de personas. Y entonces aquí está el apóstol Pablo dándoles historia para llevarlos a que llegó el Señor Jesucristo. Dice el 23, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. ¿A quién? Ahí empieza a predicar, hermano, del Señor Jesús. Y entonces, hermano, siempre, por eso le decía que siempre es bueno que te pongas humilde y que aprendas. Aquí está uno aprendiendo de él, que es la misma estructura. Y que ahora, hermano, de una forma perversa, han modificado cómo debe de ser. Cuando usted ve a Juan el Bautista predicar, dice, así predicaba de agresivo, así, generación de víboras hipócritas. ¿Sí? ¿Te puede ver? Entonces, hermano, aquí está un ejemplo de cómo el pueblo de Israel fue sustentado en el desierto de una manera asombrosa. Los lleva para que recuerden cuando el Señor saca a Israel de Egipto y no hay nada en el desierto y hay que alimentar a 2 millones de personas. ¿Cuántas toneladas de maná caían al día, hermano? Si les dijo, el Señor les abrió la bodega y les dijo, tomen lo que se van a ¿qué? A comer. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿cuántas toneladas caían de maná? A donde ellos estaban llevaba el agua. Y ¿sabe qué, hermano? Y les crecía la ropa a los chavitos, no estaban como el Chavo del 8 así. Entonces sí es importante siempre saber narrar la historia, porque cuando viene una situación difícil como la que vivimos con la pandemia, donde se acabaron los trabajos, donde no había, hermano, no había ahorro que alcanzara para muchos, teníamos que estar mantenidos en la fe y decir, sí, el Señor sustentó a su pueblo 40 años, nos va a sostener a nosotros. Y la ropa que teníamos igual la va a bendecir. Y entonces, hermano, con esas promesas de la historia, nosotros nos valemos porque nosotros podemos decir que Él puede hacerlo de nuevo. Entonces los va llevando y los lleva, hermano, a ese propósito que es llevarlos. Y dice, y Dios levantó a Jesús, ¿por qué dice? Los lleva ahí. Uno dice, ¿y qué hizo el Señor, hermano? Que venga Cristo. ¿A quién se predica? ¿Se da cuenta? Número 2, ¿qué más hace? Señala que los hombres no reconocieron la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Seguimos leyendo versículos 24 en adelante. Dice, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo. ¿De qué? Estuvo predicando. 25, por favor. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Eso no lo escucha ahora, hermano. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Siguiente, por favor. No conocieron a Jesús, y las palabras de los profetas que en todos los días de reposo las cumplieron al condenar. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Último 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Vea, hermano, una habilidad: predicar a Cristo sin tener que hacer uso de otros argumentos o de otras cosas para atener a las personas.
Ahorita al final esperemos ver cómo, no, es en la otra parte, donde se ven los resultados, cómo les volvieron a invitar a que predicaran la otra semana. Y entonces, hermano, siempre es importante que el que predique, el que se pare aquí. Ayer tuvimos un examen. Vinieron personas, hermano, que no conocían. La hermana se atrevió a preguntar bien. Pero de repente vi a 2 personas que traían las insignias de la marcha. ¡Oh! Ni modo, dije, lo siento. Me tocó a mí. ¿Cómo no? ¿Cómo no está predicando otro? No es fácil, hermano, ahorita tener que enfrentarse con esa ideología. No es fácil, no es fácil. O sea, sentía una oposición, hermano. Quisiera platicarle cómo acabé yo en la oficina muerto. De desgaste. Bueno, primero llegué enfermo. ¿Y ahora qué tienes? Veía como una cucaracha. No, vamos, me tuve que ir en taxi. O sea, había una cuestión bien difícil, hermano. Entonces, el secreto, por eso cuando el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios, que él se propuso a predicar a el Señor Jesucristo, y ¿cómo? Crucificado. Estamos ahí, hermano. Para que no se deje impactar. Ay, es que enseña bien padre, puras palabras infladas. Entonces, fíjese, hermano, cómo está aquí él predicando y hablándole a sus paisanos de lo que conocen. Y ¿sabe qué, hermano? Los lleva a ese nivel, hermano, de hacer el recorrido, cómo acaba el Señor en el madero. Número 3, ¿qué más hay? Cómo les habla de que rechazaron y crucificaron al Señor Jesús cuando no supieron que llegó el Salvador. Versículos 27 al 30. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. 28, por favor. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron ¿en dónde? En el sepulcro último, el 30. Vea cómo los llamó, los trajo a la historia, los llevó a que Jesús el Salvador, y ahorita los lleva a la cruz, los lleva al sepulcro, pero aquí está, hermano. Aquí le están hablando del Cristo, ahora sí, del Cristo resucitado, al que levantaron. Entonces, hermano, es una forma de enseñar donde Dios, hermano, no puede ser derrotado, porque la prueba, hermano, del éxito de la venida del Señor Jesús es la resurrección. Es la prueba, el poder y el propósito de Dios, hermano, que son invencibles. No hay otra, hermanos. Dice, no, háblanos. Y ya muchos te dan su temario. Dice, háblanos de esto, háblanos de esto. No, hermano. Aquí no, aquí traemos una temática, traemos una serie, lo hacemos de esta forma para no caer, hermano, en la tentación de decir, no, háblanos de puras promesas. Hay una Biblia que trae 9,000 promesas. Dios, hermano, fíjese cómo llevó al diablo, usó la cruz como señuelo para engañarlo. Porque pensaron que el Señor ya crucificándolo ahí iba a quedar todo. Siguen creyéndolo, lo sepultan, pero no sabían que Él se iba a levantar. Aquí está. Dios nunca pierde el control. La resurrección es la prueba de cómo el Señor es tremendo estratega. Porque cuando Él derrota al diablo y a la muerte, se da cuenta los dos juntititos. Amén. El diablo, ¿verdad? La muerte perdió su victoria. ¿Qué usó como carnada, hermano? La cruz. Es lo que hay que predicar. La cruz de Cristo es lo que salva. Ya, hermano, si cae un tema como el de ayer especial, hermano, pero les decimos que el Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Todo eso parecía trágico. El Señor crucificado, llevado al sepulcro, parecía trágico, pero el Señor lo levantó. Amén. Siguiente, ¿qué más hay en esa predicación, hermano? Usa los mismos argumentos que ocupan los judíos. Vamos a los versículos 31 adelante. Ya sabe que todos se defienden. Versículos 31 en adelante dice, y él,
después de la resurrección, se apareció muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos, sus testigos ante el pueblo. 32, por favor. Vea, hermano, cómo no se ha desviado de predicar, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Siguiente, por favor. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a la oposición, lo dijo así: os daré la misericordia fieles de la vida. Ahí está, narrándoles la historia. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. 36. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue rendido por sus padres, y vio corrupción. ¿Qué les está diciendo, hermano? Que esa palabra no era para David, aunque él la escribió, era para el Señor Jesucristo, el que fue sacado de la tumba. Dice así el siguiente: mas aquel a quien Dios levantó no vio Cristo Jesús, no hubo nombre, no hubo en él pecado. 38. Pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Está en la sinagoga, le dieron chance sobre de ellos. ¿Qué pasa, hermano, cuando estés en un funeral? Lo mismo. ¿Qué dice? No digas, es que no estoy preparado. No, hermano, no necesitas. En un funeral nadie se prepara. Cuando dicen, no, nadie dice la siguiente semana se preparan porque se va a morir tal y tal, y llegan ahí. Va. Te levantan. Dice, no tiene una palabra, haga esto, hermano. ¿Qué va a predicar? Diga la cruz. Va a predicar la cruz, el Señor Jesucristo, la obra redentora. Último 39 dice así: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que ¿qué? Está hablando, hermano, de la vida y la obra del Señor Jesucristo. Que les quede bien claro a todos, hermano, quién es el Señor Jesús. Por eso cuando nos echan a sus dioses chafas, a sus líderes chafas, hermano, usted diga, mi rey, mi todo está en el cielo. Por él, amén. Una nube vino por él y una nube la va a traer. De esto se trata, hermano, este lugar. De esto se trata, que usted entienda esto en su vida. Que el Señor lo quiere, que usted sea predicador y que ocupe lo que tenemos en la palabra. Predicar, hermano, la vida y la obra del Señor Jesucristo. De eso se trata. Si alguien dice esa predicación es repetitiva, hermano, es lo que está en la palabra. Si a usted le gustan las palabras infladas, donde lo van a poner bien alto y que tú eres un vencedor, y no, hermano, ya vimos que el apóstol Pablo estaba enfermo, tenía necesidades, pero ¿sabe qué hacía? Predicaba la cruz. 30 y 31, bajamos. Mas Dios le levantó, ¿qué dice? Es lo que predicamos. 31, por favor. Y él se pareció durante muchos días a los que habían visto Amén. Usted sabe que el Señor, después de que resucita, estuvo 40 días. Y era la prueba. Fíjese, hermano, cómo al rey David le hacen promesas. Y tal vez pensaron que era para su persona, pero no. Eran para el Señor Jesucristo. Vamos al Salmo 16. Versículo 10. David escribe pensando en él, pero está profetizando al Señor Jesucristo. Porque no dejarás mi alma, ¿en dónde? Está hablando del Señor, que no se iba a quedar en la tumba, ni permitirás que tu santo vea. Amén. Número 5. Ahora, hermano, ¿qué más se predica? La venida del Señor Jesucristo, lo que estamos viendo en la mañana. Amén. Por eso cuando estás en un funeral, los tienes puestos, porque están reflexionando todos, y más si dicen, y apenas en la mañana me estaba tomando una sorpresa, dice con él, y apenas en la mañana, cuando él y la esposa estábamos discutiendo, no sé.
Los tienes a todos reflexionando y esto tócalo, hermano. Yo te digo porque todos tenemos enfermos, todos tenemos personas delicadas y un día te va a tocar pararte. Te va a tocar pararte, hermano. No es así de que, porque a veces lo más fácil es llamar a otro, ¿sí o no? Pero va a haber un día, hermano, mire, más de una vez yo no he podido llegar a un funeral, más de una vez. ¿Y sabe qué es lo que digo? Dios quiere usar a otro. Así, no los dedos, ya más los busco y les digo, ¿saben qué? Y no llegas. Un día me encerraron, hermano, tenía que ir a un funeral y me encerraron, hermano, ahí donde vivo. Y dije, ni uno de estos infelices me va a abrir en esta hora. Y se tuvieron que ir Gustavo y mi hermano. Está ahí, hermano. ¿De qué va a hablar número 5 de la venida del Señor Jesucristo? Versículos 40 y 41. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho los profetas. Los profetas hablan de juicio. Los profetas hablan del día de Jehová. El día de Jehová es el día del juicio. 41, léelo por favor. Amén. Él dijo que venía y viene. Muchas personas a quien le estaban hablando a ellos querían vivir conforme a la ley. Usted debe saber que la ley no salva. La ley dice con que quebrantaras un mandamiento, ya. Ni Moisés la pudo, él escribió y ni Moisés la pudo cumplir. Pero sabe, hermano, está diciendo aquí, vino el Señor Jesucristo, el cual, hermano, le sobra amor, gracia, hermano, estamos en otra dispensación, pero que no lo sorprenda la segunda venida, hermano, o en este caso el rapto. Y así está la cuestión. Vamos al último, ya voy terminando. ¿De qué se trata usted y yo que encontramos aquí? Que aunque fue duro o agresivo la manera en que los enfrenta, no dejes de predicar la buena noticia. Por eso es de que el Señor llamó el Evangelio del Reino. Y el Evangelio son buenas, ¿qué? Buenas noticias. ¿Qué se va a predicar, hermano, en una situación complicada? La cruz. Y traiga testimonios. Volvemos a leer versículos 40 y 41. Para muchos son buenas noticias, para los que no creen, los que están confiados en la suerte, en sus filosofías como la ley del karma, como la reencarnación. Dice aquí, le está hablando a judíos, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Qué hay en los profetas? Juicio a los que no se rindan, no obedezcan al Señor. Leo 41, dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced que yo hago una obra entre vuestros días, obra que no creeréis si alguien la contare. ¿Cuál es esa, hermano, que va a venir el Señor? Por quienes le han creído. Amén.